Conversaciones Saludables es un espacio donde una comunidad puede encontrarse para hablar acerca de temas de salud femenina, hacer preguntas, participar, ser parte de la respuesta. Aquí puede salir la mente para entender que la salud y el bienestar tienen múltiples dimensiones: física, mental, emocional, espiritual. Este es Conversaciones Saludables, tu podcast, tu comunidad. Hola a todos, bienvenidos a Conversaciones Saludables, tu podcast, tu comunidad. Yo soy Andrea Plazas, ginecóloga fascinada por todo lo que tiene que ver con bienestar, autocuidado, autogestión de nuestra salud. O sea, que nosotros seamos los mismos, o sea, los que nos hagamos cargo de lo que nos hace bien y de, digamos, ser los protagonistas de lo que tiene que ver con nuestra salud. Soy mamá perruna. En este momento ya seré maratonista porque todavía no he corrido mi maratón, pero cuando salga ya habrá pasado la fecha de la maratón de Chicago. Y nada, soy amiga, soy hija, soy hermana, mil cosas más que creo que les he contado en todos estos episodios. El día de hoy me traje a un personaje, mejor dicho, que a ustedes les va a encantar. Esta persona es un loco por la ciencia, un loco por las bacterias, podría decir yo, por los microorganismos. Sí, muy loco por lo que habita dentro de nosotros. Me encanta eso. Y es un personaje demasiado interesante que tiene muchísimo para aportar a la comunidad. Entonces, el día de hoy nuestro invitado es Juan Acevedo. Él es médico de la Universidad de Unisanitas. Uh-huh. Y en este momento está cursando pregrado de bacteriología. ¿Estoy en lo cierto? Sí. Miren, o sea, a mí esto me dejó, miren, pasmada. Yo dije, esta persona, yo tengo que averiguarme esa historia, ese chisme, cómo pasó eso. Yo de verdad, me parece interesantísima toda la historia y todo lo que nos trajo al día de hoy. Entonces, pues nada, este es Juan. Bienvenido, Juan. ¿Cómo has estado? No, pues nada, primero voy a agradecerte la invitación, André. Desde el primer café de acercamiento sabía que este era el lugar correcto para venir a divulgar ciencia. Me encanta. Y venir a divulgar amistad, más que todo, porque sí, pues realmente de eso se trata. Sí. De unirnos en torno a la ciencia, pero también unirnos en torno a la amistad y a la camaradería de todo lo que existe. Uh-huh. Bueno, el por qué la microbiota. El por qué estudiar la microbiota, el por qué venir acá a hablar carreta de la microbiota. Todavía no. Espera, téngalo. Okay. Antes yo quiero hablar de Juan. Entonces yo les conté esa hoja de vida de Juan. Juan es, como les dije, tipo ñoñísimo. Yo les dije los títulos que él tiene, pero yo quiero que tú nos cuentes, Juan, ¿quién es Juan? Cuéntale a la comunidad lo que tú nos quieras contar de ti. Bueno, pues nada, Juan es un patológico para el aprendizaje, un enfermo para el aprendizaje realmente. Que entre otras cosas, pues nada, yo creo que le he dedicado parte de mi vida a la lectura de muchas cuestiones, tanto científicas como fuera de lo científico, académico no académico. También pues me he desempeñado mucho en el ámbito de investigar ahora cómo potenciarnos no solo como personas y en un ambiente saludable, sino como deportistas. Digamos que me desenvuelvo también en el entorno deportivo siendo coach de comunidades de running. Y pues ya está, digamos que eso en cuanto a mi hoja de vida, aparte de lo que ya mencionaste, pero digamos que más personal, nada, una buena persona y un buen amigo. Me encanta, y eso es lo que yo quería que tú dijeras. Juan es un ser increíble, una chispa, una energía, una vibra que de una nos conectamos, estuvo súper chévere. Pero aquí ya para echarles el chismecito y de cómo surgió todo esto, imagínense que Juan es corredor, es coach de running, y cuando lancé el episodio con Sergio Bernal, ese episodio como que te caló a ti, como que fue a través del que conociste el podcast. Sí, claro, digamos que yo sigo a Sergio y yo sé lo que el hombre hace, una maratón mensual y que animala. Pues para parecerme un poquito a él en lo deportivo, pues dije, no, pues voy a mirar si quiero hacer podcast. Vamos. Entonces, pues maratones mensuales aún no, todavía. Pronto, pero aún no, pero el podcast vamos a desbloquearlo pronto. Me encanta. Entonces, pues bajo esa motivación y pues bajo la motivación también de aportarle algo más a la sociedad que solamente
tips en Instagram, sino tener algo más de impacto, yo creo que Fabuloso. encontré el hogar indicado para hacerlo. Aterrizaste donde era. Entonces Juan me escribe a través de este episodio que él descubre y me dice, hola, mira, me encantaría participar, mira, yo tengo este tema, me encanta esto, y él ahí me bota el bombazo de microbiota, rendimiento deportivo, bueno, una cantidad de cosas que yo quedé como, what, o sea, háblame de eso. Entonces, yo ya para empezar a hablar ya del tema, yo quería ahí como mirar, que sepan como cuáles son los intereses de Juan. ¿Qué pasa con ese tema de la microbiota? ¿Tú cómo entras o sea, cómo empieza a interesarte tanto todo esto de ese mundo microscópico, de todo lo de las bacterias, de todos los microorganismos? ¿Cómo surgió ese interés en ti? Pues bueno, digamos que eso surge porque entre más me he aburrido de la humanidad, sí, no, surge desde una reflexión muy personal acerca de lo egoístas que somos nosotros como seres humanos, Sí. y de lo poco que hacemos por cuidar realmente nuestra salud. Digamos que hay muchos profesionales y está muy bien, hay muchos académicos y está muy bien, pero nadie se ha centrado en lo fundamental, y es que, ¿qué rayos somos? Sí. Digamos, te pongo una comparación ahorita muy, muy contractual. Se supone que el agua es el recurso vital. Sí. Pero estamos consumiendo más agua de la que deberíamos. Entonces es eso. Queremos salvar nuestra propia vida, queremos autogestionarnos y queremos ser mejores, pero no nos estamos dando cuenta de que esa decisión ni siquiera pasa por nosotros. ¿Por qué? Porque no somos mayoría. Y pues digamos que esto es un paradigma que uno pensaría, wow, ¿qué está diciendo? ¿Qué rayos? Porque somos células humanas, ¿no? Se supone que somos células humanas. Ajá. Pues bueno, primer paradigma que hay que romper iniciado este podcast. No somos, dentro de nosotros no hay más, no somos mayoría. O sea, ni siquiera llegamos a ser mayoría en nuestro propio cuerpo. Entonces, ¿por qué no empezar a mirarnos a nosotros, no como un colectivo humano, sino como un colectivo de muchas partes, como un sistema más complejo que eso? Sí. Y es acá donde pues empieza a surgir el interés realmente, y empieza a surgir como tal la ilustración de por qué no estudiar la microbiota humana. Ok. O la flora normal, como se puede decir entre, digamos, el común, para que mejor la conozcan, la flora normal. Ok, pero entonces hablemos de ese paradigma que tú me dices de que somos menos, no somos mayoría ni en nuestro mismo organismo, es porque estamos compuestos de células bacterianas. Muchísimas células, o sea, prácticamente que una proporción 8:1. ¿Cómo? ¿En serio? 8, claro. Inclusive es un aproximado muy a la ligera, pero realmente sí es cercano a ese valor. O sea, somos más bacterias que humanos. Más microbiota. Más microbiota que humanos. Pero sí, digamos que más que todo sí son bacterias, pero somos más microbiota que células humanas. Bueno, qué lindo empezar con este concepto, porque de ahí la importancia, todo lo que la relevancia que le estás dando a este tema. Entonces ahí arranca tu locura de todo este tema de estudiar todo este tipo de microorganismos. Somos como un ecosistema, entonces exactamente. Hay que pararle bolas a eso. Y entonces, bueno, tú empezaste con esta idea, y entonces después, ¿cómo se te mete a ti en la cabeza este tema de la bacteriología? ¿Qué es esta vaina? No, pues digamos que hay trenes que pasan una vez en la vida. Por cuestiones del azar, del destino de Dios, se me presentó la oportunidad de estudiar bacteriología. Y pues aquí andamos. O sea, tú te gradúas de medicina y después dices como, no, pero ahora quiero ser bacteriólogo. Sí, literal, o sea, y probablemente acá de bacteriología se me cruce una filosofía o música. Bueno, quiero ser músico, así, tal cual. Maravilloso. Digamos que el mundo, a mí me mueven mucho las pasiones, y pues digamos que el conocimiento es una de ellas. Ok, y en este caso, y en este momento de la vida, vamos por la bacteriología. Ajá. ¿Cómo va la carrera? Pues vamos bien, vamos bien. Digamos que hacen falta algunas cosillas burocráticas para poder avanzar más rápido de lo que quisiéramos, pero ahí vamos. Ahí vamos. Interesantísimo. Sí. ¿Es lo que tú esperabas? Sí, y he podido experimentar un poco más de cómo hacer academia, cómo difundir mi conocimiento a diferentes personas. Entonces, digamos que ya entrar a la segunda ya no es entrar como un estudiante más, sino como una figura con un poco más de conocimiento que las personas, y pues el conocimiento no es para ocultarlo ni democratizarlo, sino difundirlo a todos. Perfecto. Entonces, digamos que me he visto mucho mejor en ese papel de, pues no de profe, pero sí por lo menos de mentor de muchas personas. Maravilloso. Y me gusta. Entonces, que viva eso. Yo quiero que tú nos cuentes un poquitico qué fue eso de Infectoblog, de dónde surgió esto, pero así, ¿verdad? Como anécdota. Pues nada, Infectoblog surge en pandemia. Realmente Infectoblog fue una locura que empezó con una llamada telefónica con una persona muy importante en ese momento.
Que como, hey, ¿qué te parece si yo hiciera una marca de difundir artículos y huevonadas de bacterias? Sí. De una, dale, Juan. De una, dale, Juan, y yo te ayudo con nombres si quieres. Y yo, bueno, perfecto. Y eso fue en la llamada, mientras estábamos hablando en la llamada, crear la página. Y la creamos, bueno, la creé realmente con una era una fotografía de microscopía electrónica, me acuerdo muy bien, Sí. Del SARS-CoV, del virus, de Que los en ese momento virioncitos, de la vaina, que era todos como toda la vaina. era lo que queríamos saber todos en ese Exacto. momento. Ajá. Y lo titulé como El arte de una infección, o el arte de una pandemia, un título así súper sollado acerca de la vaina. Lógicamente con menos 1000 seguidores. No, pues por supuesto. Pero Pero tú la gente empezaste- empezó a ganar adeptos, la gente empezó a ver el contenido que pues no era un contenido tan trabajado, pero pues era un contenido que era bonito y era de calidad. Empezó a surgir, ¿Todo empezamos empezó a crecer. hablar sobre SARS-CoV o qué era No, la lo- verdad yo le cogí fastidio porque ya se hablaba mucho, ya se saturaba Ok. muchísima de la vaina. Entonces lo que hacíamos era coger los artículos, salían 800.000 papers de COVID a la semana. Lo Sí. que hacíamos era hacer como un pequeño review. Ujú. Bueno, lo que hacíamos, no, lo que hacía era un pequeño review, coger el más importante y hablar de él. O ver, digamos, en ese tiempo que hablaban que el hipoclorito, que la citromicina, Sí, acuérdense que en de ese todo lo que momento que pasó. toda la vaina estaba La ivermectina. Exacto. Sí. Entonces era ver, bueno, ¿qué pasa con la ivermectina? ¿Por qué sí y por qué no? Sí. ¿Qué pasa con la citromicina? ¿Por qué sí? ¿Y ¿Por qué no? no? ¿Qué pasa con el ritonavir, lopinavir? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Entonces pues empezamos con eso. Ya después me mamé de COVID y empecé a hablar de otra de mis pasiones que es el VIH. Ok. Es que yo estuve en algún tiempo trabajando de la mano con Liga SIDA y con Richmond, haciendo capacitaciones de PrEP y demás cosas. Entonces a mí el VIH siempre me... Te apasiona. O sea, siempre convivió con las cifras 3TC, FTC, siempre convivió con un montón de siglas interesantes y me gustó mucho. Entonces empezamos a hablar de VIH, hacer el VIH más terrenal y amigable para todos. Claro. Porque pues claramente en ese momento se veía mucho en la academia pues el tema. Sí. Y pues digamos que también en pro de ayudar a conocer un poco más del virus, hacer el virus un poco más amigable para su comprensión, ahí. Ya después empezamos a hablar de resistencia antimicrobiana, infecciones. Todos los temas de microbiología y Exacto. todo esto, bueno, maravilloso. O sea, a mí eso, digamos que me parece fabuloso, surgió espontáneo. Sí, total. Y esto es una locura, porque es que de verdad es una página de Instagram que se las voy a dejar en los recursos para que vayan y la sigan, con contenido académico, pero no ladrilludo, entonces está un poquito como masticado, entonces me parece muy lindo. Entonces eso digamos que también me conectó un poco con con el propósito con Juan, porque sé que Juan tiene ese interés de coger ese pedazo de conocimiento, ciencia, y aterrizarlo un poquito más como para que sea aquí masticable para los mortales. Eso me parece fantástico y creo que eso es lo que hoy queremos hacer con este tema. Exacto. Ahora sí hablemos de la microbiota, que es lo que nos tiene aquí sentados el día de hoy. ¿Qué es microbiota? Bueno, primero que todo, se llama microbiota. Sí, No o sea, sé. desmitifiquemos esa vaina también. La flora bacteriana no existe, porque nosotros no somos un jardín, ni somos herbívoros, ni somos, bueno, algunos, pero no somos tampoco un jardín, no tenemos células vegetales. Entonces nosotros somos un microbioma, Ok, un ecosistema microbiológico, por así Ok, decirlo. muy Entonces, bien. por tanto, se va a llamar microbiota. ok. Entonces, Entonces- ya, todos ahí. Cuando alguien le diga, "Ah, no, que la flor no se llama flora, se llama Microbiota. microbiota. Con que aprendan eso ya el episodio va a ser un éxito, Ya. o sea, ya. ¿Y qué es la microbiota? Bueno, la microbiota, nosotros siempre, o bueno, la mayoría crecimos desde nuestra infancia y adolescencia con que las bacterias eran las malas del paseo. Sí. Con que, pucha, me dio una infección, bacteria. No, Mátela. que ojo, entra a la piscina porque coge una bacteria. No, que pilas que dependen las bacterias. Sí. Que el tubo de tal cosa está lleno de bacterias, De que en bacterias. la campaña de Protex, no, que las bacterias. Entonces, Entonces, y aparte de todo, no solo eso era lo malo, sino que lo bueno era el antibiótico. Entonces, Exacto. por ende. Entonces, digamos que ese pequeño paradigma de la sociedad y ese pequeño dogma, todo el mundo cree, no, que las bacterias son malas, que las bacterias, mejor dicho, van a acabar con nosotros. Y resulta que no, resulta que hay bacterias buenas. Resulta que hay bacterias que no son tan malas y que en contextos adecuados terminan siendo simbióticas con nuestro organismo. Y terminan ayudando a nuestro organismo. Sí. Terminan haciéndole pensar a nuestro organismo, inclusive, ya lo vamos a ver más adelante, pero inclusive pues son bacterias excelentes y son buenas, nos van a colaborar mucho. Entonces básicamente la microbiota humana son todas esas bacterias que en vez de hacer un efecto nocivo a la salud, van a ayudarnos con nuestros procesos metabólicos, procesos nutricionales, procesos fisiológicos. Fantástico. Entonces,
Ya sabemos que tenemos todo esto dentro de nosotros, nos toca como reconciliarnos con esa vaina y más bien sacarle provecho, entonces. Exactamente. Digo yo. Entonces ya sabemos que estas son, como, no sé, colonias, comunidades, una cantidad pues, que son numerosísimas y están localizadas en todo nuestro cuerpo. La piel, ustedes no saben cuánto hay, en tracto gastrointestinal, tracto respiratorio, en tracto genital, que ahí es donde a mí también me interesa bastante hablar de eso, están por todos lados. Entonces hay que como que abrazarlas. Listo. Entonces, ¿qué es lo que está pasando y digamos, dónde encontramos nosotros en la actualidad esa manifestación de los problemas con la microbiota? ¿Cómo vemos que, o sea, uno no sabe que está en equilibrio, en desequilibrio hasta que ¡chin! Le cae la maldita sea? ¿Por qué estamos en desequilibrio? ¿Cuáles son los problemas? Y aquí vamos a jugar un poco a lo que antes en Nat Geo se llamaba no sabía que estaba embarazada. Ahorita o sea, la pregunta realmente es ¿cuándo no está involucrada? Sí. Entonces, ¿listo? digamos que la microbiota se implica acá en muchísimos aspectos. Digamos que si ha sentido más ansiedad de lo normal, sí, señor, repita. Sí, señor. Es la microbiota. Si ha sentido un poco más de cansancio, pues la microbiota. Si se siente que el alimento no la aprovecho, se siente más inflamado del aparato gastrointestinal o del estómago, puede ser la microbiota muy probablemente. Entonces, estados de ánimo, estados nutricionales, infecciones recurrentes, microbiota. Entonces, la microbiota prácticamente que está implicada en todo. Sí. En todo. O sea, en el vivir está implicada la microbiota. Sí. Porque, o sea, es impensable. Sí. Realmente que siendo más bacterias que células humanas, el solo vivir ya no implique un riesgo o implique un impacto a la microbiota. Ok, y entonces digamos, ¿cuál es la función de esa microbiota en los diferentes sistemas? Y entonces ahí uno sabiendo cómo funciona y qué es lo que me está generando, uno entiende por qué me estoy sintiendo mal si eso está desequilibrado. Entonces, bueno, principalmente protección. Protección, digamos que a nivel de la piel, a nivel de la vía respiratoria también superior, a nivel del tracto gastrointestinal, que es donde, digamos, más estudiado está. Sí, en funciones tanto protectoras como del metabolismo de los alimentos. Sí. Y una cosa muy importante que muchas personas no tienen, a nivel genitourinario, total. Todo también totalmente. Nos protege, nos genera que tengamos un pH ácido y que eso nos defiende de otras colonizaciones de cosas que sí son hartas. Exacto. Y bueno, digamos que muchas personas cuando uno lo menciona como que dicen, ¿verdad? Pero en el sistema nervioso. A mí esa me estalla la cabeza, hablemos de eso. Perfecto. Digamos que, bueno, hay una cuestión que se llama eje intestino-cerebro. Digamos que no es casualidad que nuestro segundo cerebro o la segunda estructura anatómica donde más neuronas hay es en los lejos mientéricos del intestino. Entonces, ¿qué pasa? Aquí en el intestino tenemos muchísimas bacterias buenas, tanto buenas como malas, ¿no? Sí. Depende ya de lo que vamos a hablar más adelante de nuestro alimento. Depende de muchas cosas. Pero, ¿qué ocurre? Las bacterias están encargadas de sintetizar no solamente productos metabólicos de los alimentos, sino también neurotransmisores y moléculas antiinflamatorias. Esas moléculas van por la vía vagal. Para los que, digamos, para hacerlo un poco más ilustrativo, el vago es la 26 y el cerebro es el aeropuerto. ¿Listo? Y la microbiota intestinal es el Museo Nacional. Listos, ubicados todos. Ahí entonces, el Museo Nacional es el intestino. Y el aeropuerto del Dorado es el cerebro. Es el cerebro. Sí. Entonces, hay muchas vías, hay muchos transmilenios para llegar allá. Sí. Entonces, ¿a qué vamos con esto? El vago es toda la 26, es una vía nerviosa. Es una vía nerviosa importante porque digamos que está vinculada en muchos procesos parasimpáticos, digamos, y pues que tienen que ver como con relajación. Bueno, muchas funciones que son automáticas del organismo. Entonces, por ahí viajan muchos transmilenios. Pero hay uno principalmente que es del que más se ha estudiado, que se llama GABA, que es un neurotransmisor muy importante en estadios de relajación, en estadios de placer, por así decirlo. Sí. Entonces, ¿qué ocurre? Digamos que la microbiota, las bacterias al descomponer los alimentos no solamente descomponen, sino que ellos utilizan ese sustrato metabólico para también producir la neurotransmisión respectiva y mandarlo al cerebro. Entonces, ¿qué ocurre? No solamente con el GABA, también con vías serotoninérgicas y demás. Que lo que más se ha estudiado es la 26, pero así como la 26 también está la 30, que es por la vía inflamatoria y por la vía sanguínea, por la vía hematológica también. Y es eso, o sea, básicamente es que desde nuestro intestino mandamos señales al cerebro.
Y depende de qué se consuma o depende de qué se deje de consumir, vamos a ver qué tan buenas o qué tan malas son las señales que se transmiten. Entonces vamos a ver qué tanta calma o qué tanta ansiedad podamos tener. Digamos, no es casualidad que nosotros manifestamos la ansiedad con diarrea o con estreñimiento, en su debido, en su debida medida realmente. O tampoco es casualidad que en estadios amorosos uno sienta las famosas mariposas en el estómago. No es más que vías nerviosas estimulándose en el intestino realmente. Sí. Me encanta. Entonces, eso, digamos que se habla un montón, digamos, de la conexión y el segundo cerebro, que es el intestino. Y pues entonces adivinen, el intestino está dominado y digamos casi que regulado por estas bacterias. Entonces, ojo ahí, súper importante. Entonces, digamos que por eso las manifestaciones que tú hablaste pueden ser gastrointestinales principalmente, pero también en el estado del ánimo, estados de ansiedad y otro tipo de cosas que tienen que ver, digamos, con los estados de alerta, estrés y demás. Entonces ahí digamos que me parece que es bastante útil que tengamos estas cositas así como a la mano, para que después ya vamos a hablar de cómo vamos a solucionar esto. Entonces, cuando tú ya empiezas a hablar de que le estás dando la relevancia del papel de esta microbiota en todas estas funciones que estamos hablando, ¿qué aplicaciones has visto tú, prácticas en tu vida? Pues que como, yo sé que eres coach y toda esta cosa del rango, pero también eres médico y todo. ¿Cómo ves tú que uno podría impactar esa microbiota para poder afectar estas manifestaciones de las que ya estamos hablando? Bueno, conozco que esto se va a lanzar después de octubre, pero te quiero contar una anécdota muy particular. Vamos. Con probióticos y microbiota. Sí. Tuve una tía que tuvo cáncer de seno. Oh, por Dios. Y estamos hablando de lo probablemente nociva que pudiera ser la quimioterapia. Sí. No porque sea un veneno que no debe usarse. Cuando toca, debe usarse. Porque es uno de los tratamientos que mejor evidencia tienen y demás cosas. Pero bueno, ¿cómo? Esto fue un estudio observacional, uno a uno, familia a familia. ¿Cómo evitar o mitigar efectos secundarios? Digamos que ahí en ese momento ya es muy conocido de por sí que si un ibuprofeno te tumba la microbiota, un tamoxifeno te la va a tumbar por derecha, ¿sí o sí? Claro, y todos los quimioterapéuticos. Entonces, ¿qué quisimos hacer? 2 viales de enterogermina diarios y 3 el día de la quimioterapia, antes de. Y 2 claramente después y así. Después de. Como para poder reponer esa microbiota que estábamos afectando. ¿Qué logramos? 0 vómito, mareo lo normal, pero logramos que no hubiera pérdida de apetito, logramos que no hubiera vómito bajo ninguna circunstancia, y hoy en día pues está en remisión de su cáncer. Entonces digamos que es anecdótico, claramente está estudiado en la literatura, muy poco estudiado, pero está estudiado ya se está mencionando que la primera parte, mitigar efectos nocivos de antibióticos o de medicamentos que pudieran llegar a afectar la microbiota. Digamos que en el campo biomédico esa es la primera y una de las más importantes. Sí. Entonces yo ahí, digamos que ahí viene la cuña, y es que la quimioterapia mata todo, o sea, mata el cáncer, pero también nos mata las células del cabello, células intestinales y pues por supuesto las bacterias, buenas y malas, todas. Entonces pues si queremos, digamos, tener un poco menos de efectos secundarios, lo podemos, digamos, considerar sustituir esa microbiota de una forma activa, no esperar a que vuelva de la alimentación, no, tú lo dices. Exacto. Listo, eso es una de las aplicaciones prácticas, sobre todo cuando tú estás hablando de una vaina, un veneno pues, el mayor, que es la quimioterapia, pero digamos en cursos de antibiótico prolongados. Pues digamos que vamos de complejidad alta, vamos bajándole hasta cositas que no son tan anisosas, por así decirlo. Me encanta. Entonces digamos que, bueno, ya después hablamos de antibióticos, claramente. Después de la quimio, yo creo que un antibiótico que también es quimioterapia realmente, o sea... Sí. Etimológicamente cualquier medicamento es quimioterapia, porque te estás sometiendo un químico y va a ser terapéutico para ti, o sea, básicamente estamos hablando de que un antibiótico no solamente va a volarte el microorganismo malo, sino también por derecha, lógicamente, en el metabolismo, algún metabolito del antibiótico o el antibiótico en sí va a acabar tu microbiota. Entonces digamos que no solo en tratamientos prolongados,
en tratamientos cortos e incompletos, o sea, en automedicación aún más. Que eso sí que lo vemos. Entonces, digamos que fui a la droguería y me recetaron casos de la vida real. Fui a la droguería porque tenía carraspera en la garganta y me recetaron... Y me pusieron una penicilina, o me mandaron una citromicina en caja. Pero es solo una dosis, entonces exacto, no pasa pero me nada. dijeron, no, pues aquí vienen 10, pero se toma una y guarda las otras 9 para cuando le vuelva a dar. Maldita sea. Cuña acá, en el 2050 la principal causa de muerte va a ser la resistencia antibiótica. Cierro cuña. Bueno, ¿qué pasa? Entonces digamos que entre muchos otros efectos malos que tiene el automedicarse y más con antibióticos, pues tenemos que la microbiota va a sufrir impactos brutales. Sí. Entonces acá es donde vamos a tener diarreas por antibióticos, vamos a tener estrés celular por antibióticos. Sí. Y no estrés celular humano, sino estrés celular en la microbiota. Y esto es lo que puede... El estrés en la microbiota se traduce en dos cosas. Estamos hablando de que las bacterias normales de un sitio son normales en ese sitio. Pero si uno las saca de ese sitio, ya pueden pasar a ser enemigas. Entonces, patógenos. Ese uso indiscriminado de antibióticos puede generar un efecto que se llama traslocación. Sí. Que para la audiencia es como cuando en la Nacional se meten a la 26 a protestar. Los estudiantes en la Nacional están una berraquera en la Nacional, pero cuando se meten a protestar a la 26 generan patologías en el tráfico. Claro, empiezan a afectar todo lo que está. Exactamente, entonces ya ahí tenemos problemas. Listo. Eso es lo que ocurre más o menos con las bacterias en el organismo. Me encanta. Que por el antibiótico se meten donde no deberían estar y ahí generan patología. Listo. Básicamente sería así. Perfecto, me encanta. Bajamos la complejidad un poco más. Otra cuestión importante, claramente los estados de ánimo. Sí. Los estados de ánimo es muy importante. Digamos que más adelante haremos algunos tips, algunas recomendaciones, pero todos se basan en cuide su salud mental. Si usted cuida su salud mental, por derecha está cuidando la microbiota. Sí. Y cuidar la microbiota, ¿por qué? Cuando una microbiota está dañada en el intestino, bien sea por lo que comemos o bien sea por diferentes cuestiones, no va a producir los mismos neurotransmisores que una microbiota sana. Entonces, ¿qué ocurre? Vamos a tener ansiedad, vamos a tener depresión, vamos a tener ganas de no hacer nada realmente. Y aquí es donde va una de las grandes aplicaciones de la microbiota y de las ayudas con microbiota, y es que para la reducción de estadios de estrés es importante tener una buena microbiota. Okay. Si estamos estresados, yo creo que lo primero que se debería hacer, bueno, meditar y demás. Gestionar, que eso ya lo hemos hablado 1000 veces también. La gestión personal está total. Del carajo y está muy bacana. Sí. Pero si empiezas a mirar un poco más a fondo, ¿por qué no de pronto te arreglas la microbiota? De pronto, si estás comiendo un poquito más de Doritos o si estás comiendo un poquito más de cuestiones ultraprocesadas, que el salchichón, que la mortadela, echémosle ojito echémosle ojito de pronto un poco más a cómo estamos regando nuestro jardín de microbiota. Hay otra aplicación muy importante y es muy relacionado con lo que de pronto también se ha venido manifestando como tendencia, es en el deporte. En el deporte, digamos que el microbiota nos ayuda muchísimo porque, para bien o para mal, la suplementación que se utiliza en el deporte es un veneno para la microbiota. Sí. Digamos, para ir un poco adentrándonos en cositas, los azúcares simples o los azúcares de alto índice glicémico son los enemigos número 1 de la microbiota. Paren todo. Y eso sí que consumimos de Exacto. Entonces, esa es la cuestión en el deporte. En el deporte y en la vida, digamos que el bombombún o el gel deportivo. El gel deportivo, ese sí que... Entonces eso es un estallido... El bocadillo. Exacto. Y también, aunque bueno, el bocadillo... No tiene su cosa. Tiene sus apartes. Sí, pues. sí. Pero digamos que por derecha son no venenos para la microbiota, como lo dije anteriormente, pero sí son muy nocivos. Entonces digamos que toca estar muy pendientes de ello. Y pararle bolas, ya veremos cómo. Pero digamos que en el deporte es muy importante tener en cuenta el microbiota porque es lo que más nos va a afectar, es lo que puede determinar cuándo nos ataca el estómago en una carrera y cuándo no. Por Dios, hablemos de eso. Es que de verdad, esto es uno de los, como de las recomendaciones o de los miedos o de lo que uno siempre tiene pendiente en una carrera, y es ensayar muchas cosas para que el día de la carrera no vaya a tener un malestar gastrointestinal que lo vaya a afectar a uno su rendimiento deportivo. O sea, yo lo digo es porque ahorita estoy que me voy para Chicago y entonces yo estoy, mejor dicho, ensayando todo porque el día de la carrera todo tiene que salir perfecto. Pero entonces sí puede afectarme a mi rendimiento deportivo. Claro, totalmente. Sin duda puede afectar el rendimiento y
puede determinar una buena o una mala carrera. Y bueno, la otra cosa, si yo tengo una microbiota divina, espectacular, la tengo alimentadita, regadita, pues una cosa súper bella, ¿también me va a ir mejor? Claramente, pues Ok. por lo menos se te garantiza de que puedas probar en carrera y no te vaya a pasar nada. Sí. Cosa Ok. que pues muchas veces no se recomienda, Sí. pero nadie sabe por qué no se recomienda. Cuando se hacen las cosas bien y se alimenta la microbiota de manera consciente Ujú. y se tiene una microbiota aceptable y buena, Sí. puedes probar cosas y no va a pasar absolutamente nada. Ok. Entonces, si hay una microbiota desequilibrada, el Puedes tener riesgo la de respuesta. que el intestino se inflame Ujú. es enorme. Claro. Y asimismo el riesgo de diarrea, asimismo el Ujú. riesgo de dolores de estómago, Ok. y asimismo el riesgo de una pésima carrera y una pésima carrera. experiencia. Ok, oye, mira que quiero traer este tema porque hemos hablado mucho, digamos, de los síntomas gastrointestinales, pero es que yo tengo una sensación y es que nosotros vivimos nuestra vida acostumbrados a que los síntomas gastrointestinales, diarrea o estreñimiento, son normales. Vivimos con eso, o sea, nosotros fluimos con eso. Uno le pregunta a los pacientes y si sufren de alguna enfermedad, uno casi nunca le dicen nada, pero cuando uno les pregunta por su hábito intestinal, casi nunca está bien. Entonces, creo que ya estamos normalizando una cosa que no debería ser así. Así como hemos normalizado la explotación laboral y la explotación en muchos aspectos de la vida. O sea, Ujú. esto ha evolucionado Sí. conforme ha evolucionado la vida misma. Ujú. Digamos que la historia de la microbiota Ujú. es la historia de la vida. Entonces nos hemos acostumbrado a Ujú. darnos miserias, a alimentarnos con venenos, a comer ultraprocesados, a no descansar porque las jornadas laborales así lo demandan y demás cosas. Ujú. Y a la final, pues, digamos que esto repercute en nuestra microbiota. ¿Y cómo repercute? Con más diarreas de las normales, con más estreñimientos, con que no, es que tengo intestino irritable, es que tengo SIBO, es que tengo un montón de cosas, autodiagnosticadas la mayoría, eso sí, Sí. pero que tan normalizadas que ya se volvió paisaje y no debería ser así. Total, estoy súper de Pero acuerdo. es eso, es el estilo de vida lo que nos acondiciona y lo que nos ha llevado a normalizar eso. Pero me encanta porque hoy estamos acá para romper todos esos mitos Ajá. y solucionar todas esas dudas y Exactamente. darle caminito y gestión a esto que sí podemos empezar Total. a trabajar desde nosotros. Aquí yo tenía mis aplicaciones que yo te quería preguntar, ¿tienes alguna otra de la que quieras hablar o ya empezamos a dar ya No, pues digamos que aplicaciones, muchas personas dirán, y bueno, ¿y en qué momento aparece la microbiota? Sí. Aquí hay una cosa interesante. No es lo mismo, tía Andre, que eres gineco, Ujú. acá hay una cosa importante, no es la misma microbiota, o sea, nosotros tenemos esta vaina casi que predestinada desde el nacimiento. Sí. ¿Por qué? La microbiota aparece no cuando nosotros estamos dentro de nuestra madre en la placenta, sino cuando salimos al exterior. Entonces, ¿qué ocurre? Para los que dicen, no, ¿y cuándo surge? ¿Cómo hago para tener una buena microbiota del inicio? No, no puedes, porque no depende de ti. Sí. Hay que soltar eso, que no depende, o sea, no depende de uno con qué microbiota inicia, pero con qué microbiota va a terminar creciendo, sí depende Ahí de sí. uno. Pero digamos que hasta los 2-3 años que termina prácticamente la parte de lactancia, no depende de nosotros, Sí. depende de cómo nos hayan esto. Entonces, está demostrado que el primer contacto que tenemos con microbiota es al salir por el canal vaginal. Por ende, ¿qué va a pasar? Bueno, acá empezamos a ver un montón de cosas contractuales que hoy en día se practican más cesáreas que partos naturales, Sí, y está eso genera una perturbación en la microbiota original, total. porque al no salir por donde se está dispuesto naturalmente que se salga, claramente no vamos a tener ese primer contacto con microbiota, por ende vamos a estar más predispuestos a alergias, porque lastimosamente los bacterioides y los lactobacillus y demás especies que pueden llegar a favorecernos son las que brindan esos receptores TH17, que es donde se ven en asma. Entonces, puede estar implicado en la aparición de en aparición de enfermedades alérgicas, puede estar implicado en desnutriciones también, y nos vamos más adelante un poco en la vida. Las personas o los niños que se alimentan con leche de fórmula tienen menos saludable su microbiota que los que claramente se alimentan con leche materna. Por eso dígale sí a la lactancia materna siempre. Que ya tenemos un episodio de eso también, entonces vayan a revisarlo. Sí a la lactancia materna. Sí a la lactancia materna. Que no solamente son nutrientes y inmunoglobulares, sino también son bacterias buenas. También. Entonces, es importante tener en cuenta eso. Vea, para las pacientes que están siempre, digamos, preguntando sobre las ventajas, desventajas y todo lo que tiene que ver con el parto vaginal, ahí está. Esta es la primera microbiota con la que vamos a estar. Sí, total, es la microbiota, claramente. Y acá hay una cosa importante que el único punto a favor en cuanto a la microbiota que se le vería a la cesárea frente al parto vaginal
es si la madre ha tenido pésimos hábitos de consumo de ultraprocesados y pésimos hábitos de vida. No solamente por la teratogénesis que puede favorecer en el feto, sino también por... Pues, que su microbiota no va a ser la microbiota no va a ser la ideal, y pues de sacar algo no en condiciones óptimas a nada, pues mejor empezar de ceros y que el mismo ambiente se encargue de mejorar la microbiota. Entonces, o sea que también hay que estar muy conscientes de que nuestra microbiota debería ser la ideal cuando vamos para a tener nuestros hijos. O sea, esto totalmente. Digamos que no es Listo. no solamente es un acto de para mí, sino que si tú estás planeando tener un hijo o traer a alguien al mundo aparte, de sostener a alguien aparte de ti, hay que tener en cuenta que lo que yo haga y lo que yo consuma, no solamente en la aparición de malformaciones, sino que puede llegar a condicionar realmente qué tantas alergias tiene tu hijo, qué tantas infecciones va a tener tu hijo de pronto los primeros 5 o 6 años de vida. Inclusive, hay estudios que hablan de impacto de la microbiota en el autismo. Sí, también había escuchado. Entonces, de eso, digamos que... Y en otras enfermedades crónicas. Es que es... Hay muchas cuestiones con la microbiota que uno puede determinarle a alguien que va a crear y criar solamente con tus hábitos de consumo responsable de cuestiones para favorecer la microbiota. Wow. Bueno, no, esto me tiene, o sea, esto es una locura. ¿Cuáles son las principales, así, digamos, no quiero que me digas y me las listes, pero digamos, ¿cuáles son las bacterias, las que más vemos presentes en nuestra microbiota? No, digamos que para ahorrarnos te voy a dar un solo nombre y ya todo el mundo va a ver, porque ahí vienen los yogures, eso viene en todo, o sea, yogures. Todo donde tenga lácteos y todo lo que ustedes dan de microbiota, trae eso. Sí. Lactobacillus. Sí. Ajá. Lactobacillus. Listo. Lactobacillus y bacteroides. Listo. Esas dos cuestiones. Listo. Donde usted a lactobacillus y bacteroides, eso es bueno. Ahí es. Claramente, todos tenemos diferentes tipos de microbiota. Sí, como un ambiente especial. Exactamente, todos tenemos ambientes especiales. Pero las dos más comunes que uno puede encontrar son esas dos. Listo. O los dos nombres más comunes que uno va a encontrar en microbiota o en cosas normales son esos. Listo, maravilloso. Bueno, ahora sí, ya hablábamos de todo lo que puede salir mal si no lo tengo, cómo se puede manifestar en mi vida. Ya sabemos que o sea, hay muchos síntomas que nosotros podemos estar pendientes de detectar tempranamente para poder atacar el problema. Bueno, y yo entonces, ¿yo qué hago? ¿Cómo hago? O sea, ¿me siento a esperar a que lleguen las bacterias a colonizarme? ¿O cómo puedo yo activamente gestionar ese tema del repoblamiento? También es el equilibrar las poblaciones de esas bacterias. Total. Pues bueno, digamos que lo importante acá es tener en cuenta de que la única manera de repoblar bacterias, bueno, no la única, sino la manera más estudiada de repoblar, son las gastrointestinales, o sea, la microbiota bacteriana intestinal. Ese es el único microbioma que prácticamente nosotros hemos visto, o se ha visto, que está mejor estudiado para repoblarlo con medidas lógicamente ortodoxas, ¿no? Porque hoy en día se habla mucho de trasplante fecal y demás cosas. Pero no, pues digamos que no es lo ideal. Si uno se puede tomar 4 viales dentro de germina o tomarse un yogurcito estaría bien, sí. No hay necesidad de hacer trasplante fecal para todos. Me encanta. Pero digamos que hay cuestiones importantes en esto. Digamos que, ¿cómo se puede arreglar? Uno, parando la causa que la está desarreglando. Empezamos por ahí. Digamos que, ¿cómo empezamos a arreglar el cuarto? Retirando lo que está sucio primero. ¿Y qué es lo que está sucio en este caso? Pues retirando comida ultraprocesada, retirando factores que nos generen estrés. Básicamente esas dos. Que ya es mucho, realmente. O sea, uno las menciona como dos, pero realmente es mucho. Porque hábitos de consumo de ultraprocesados, todos los que uno quiera. Alcohol, cigarrillo, sustancias. Oh my God. Que las papitas de paquete, que la gaseosa, que la chocolatina, que el gel. Que la cajita feliz, no, que el pollo de KFC, que el croissant, que las costillas barbecue. O sea, estamos bombardeados por todo lado de disruptores de la microbiota, por así decirlo. Listo. Entonces, digamos que lo principal es tratar de no quitarle a tajazo, porque eso es imposible. O sea, realmente, y pues digamos que las transiciones abruptas son malas. Aplica para la nutrición, aplica para la vida. Todo lo que pasa de sopetón y abrupto no es malo. No es sostenible. No es sostenible, exactamente. Y trae más perjuicio que beneficio. Entonces, digamos que lo importante es lograr un equilibrio. No es la invitación de que todo en equilibrio es bueno, porque definitivamente no todo en equilibrio es bueno. Pero pues desgraciadamente, digamos que con lo que toca convivir es que esos alimentos van a seguir existiendo.
vamos a seguirlos consumiendo así tengan 1000 polígonos negros, vamos a seguirlos consumiendo. Exceso de... Exacto. Pero entonces empezamos a alimentar de cosas buenas Sí. para que a la final sean cosas malas, pero sean muchas más las buenas y podamos, digamos, ayudarnos con eso. Ok. ¿Qué se recomienda siempre? Fibra. Fibra. ¿Por qué? Porque la fibra tiene una cuestión importante. La fibra es como el limpiavidrios del semáforo. Ok. ¿Por qué? Porque al consumir la fibra nos van a limpiar la suciedad. De la del- 26. Exacto. Con Américas. Nos van a limpiar el vidrio y luego nos van a echar un gelcito, alguna cosa que nos va a dejar el vidrio limpio. Exacto. ¿Qué pasa? Que muchas veces la fibra deja el carro un poco más sucio. Sí. ¿Eso en qué se traduce? En diarrea, pero es totalmente normal porque es Ok. una limpieza, o sea, el organismo necesita purificarse a sí mismo y muchas veces la manera de purificar es generar que todos los líquidos bajen, que se llama diarrea osmótica, por así decirlo, Ok. en la persona. Sí. Entonces, pues es importante tenerlo en cuenta, que muchas Listo. veces el mejor síntoma de detox o de que estamos haciendo un detox completo es tener diarrea, Es tener diarrea. ¿Qué fibra tú recomiendas? la que haya. O sea, La que realmente haya. la fibra... No hay una que tú digas, No, ah, no, o sea, me encanta no. la avena, me encanta la... No, claro, o sea, digamos que lo ideal es frutica, Fruta, verdura. exacto, Listo. las legumbres, Listo. los granos, digamos, Sí. lentejas, Bien. arveja verde, Listo. el arrocito, Arroz. la quinoa. Quinoa, listo. Pero pues es que a la final, digamos que va mucho en el hábito de consumo de la persona. Entonces, digamos que si usted ve algo rico en fibra, hágale. O si un Hágale. yogur de pitaya que le gustó, a pesar de que tenga azúcar, hágale. Que eso a la final le va a ayudar. A la final, Listo. o sea, a la final le va a ayudar y lo que se hace no es, como te decía, personalizar mucho la vaina que solamente le funciona a uno y al resto no, sino Mira. abrirlo para todos. Ujú. O sea, realmente la peor fibra es la que no se consume. Listo. Perfecto. Y el peor tránsito es el que no existe. Ujú. Entonces, digamos que si tú de por sí tienes un tránsito lento y demás cosas, pues la fibra no solamente te va a ayudar a regular eso, sino que probablemente si tu tránsito lento y tu estreñimiento es porque tienes la microbiota alterada, la fibra te va a ayudar La un fibra montón. te va a ayudar. Ahora, Listo. que lo puramente ortodoxo para repoblar la microbiota es probióticos puros, o sea, los viales, acá enterogermina y demás, con el lactobacillus Puro. propiamente dicho, exacto. Chas, de una. Ok. Y empezar a hacer que las bacterias crezcan y crezcan y crezcan y crezcan los probióticos y prebióticos, ¿no? Que no es lo mismo. ¿Cuáles son los prebióticos? Ok, bueno, digamos que el prebiótico, vamos a hacerlo ilustrativo. El Sí. prebiótico es sembrar la tierra firme Sí. para que lleguen estas bacterias. Sí. Y los probióticos son poblaciones de bacterias que van a ir creciendo. Van a Entonces, llegar si tú las tienes un semillitas. probiótico y el prebiótico, vas a tener la tierra fértil Ujú. y los primeros pobladores de esa tierra fértil para Sí. que sigan prosperando. Ok. Es como cuando uno arma la maqueta, el pesebre. Sí. Entonces, Listo. el prebiótico es todo el planchón verde. El musgo. Exacto, el musgo. Y ya los burritos cojos y la oveja que se cae. la oveja son los probióticos. Listo. Hoy en día se habla también de posbióticos, pero no hay mucha evidencia en eso. Wow. ¿Que el posbiótico qué es? El producto metabólico ya traído a la mesa. Uy, no, pero aquí sí ya, mejor dicho. Sí, no, o sea, esto digamos ya- que hay posbióticos, hasta ahora están realmente en Colombia solamente hay una marca que los está comercializando, pero es eso, realmente los posbióticos son las moléculas bacterianas. Bueno, así como cuando uno se vacuna que le ponen el toxoide, la partícula Sí. para entrar al sistema inmune, en este caso ya tenemos la partícula bacteriana Sí. hecha y derecha Sí. para que entre a torrente. Ok. Perfecto. Tanto inyectado como vía oral. Entonces digamos que Bueno. están esos tres términos que Ok, muchas veces ok. uno se puede confundir. Y el Sí. prebiótico, digamos, que es donde uno quisiera que creciera, es como lo que va a alimentar esa flora. Exacto. Ok. Y esos son almidones. Pueden ser son- almidones, pueden ser ajá. alimentos ricos en fibra también. También. Ok. O sea, todo se puede encontrar en forma farmacéutica como prebiótico y probiótico. Ok. Pero si yo quiero Pero tener si, una pero si uno lo alimentación, quiere tener en alimentación, también estamos hablando claramente. de Porque fibra. muchas veces las fibras tienen tanto prebióticos como probióticos. Probióticos, Y los ok. yogures igual tienen tanto prebióticos como probióticos. Maravilloso, perfecto. Entonces, eso pienso yo, claro, si nos vamos a ciencia y tenemos la bacteria y la podemos consumir, la bacteria pura, bueno, Claro. interesante. Pero si tú puedes hacerlo también a través de alimentación, yo no sé tú qué opinas de los fermentados, de este tipo de alimentos como el kefir y yogures. Ah, bueno, esos son y todo excelentes. lo- Pensé que me hablabas de los fermentados espirituosos. Quedémonos Sí, hasta ahora. ok. Kefir, en todo.
en yogures, y entonces es donde hay cultivos también Exacto. bacterianos. Entonces, esto también puede ser útil para poblar nuestra microbiota. Los yogures son una excelente fuente de microbiota, el kefir, el yogur griego. Yogur griego. El yogur griego es excelente. Fabuloso. ¿Y el yogur griego viene natural? Sí. ¿O viene con el pecorreso? Que viene con el dulcecito, sabor a tal cosa, que pues claramente es ultra procesadísimo. Pero pues como es más yogur que dulce, pues hágale. O sea, sí. Listo. Exacto. Maravilloso, perfecto, me encanta. Yo quería saber, y ahí sí, esta es pregunta meramente de interés personal, en rendimiento deportivo, ¿debería yo, antes de empezar una competencia o lo que sea, tratar de dispararle a repoblar mi microbiota? Claro, eso es el seguro de vida. Okay. El seguro de vida del atleta es tener una buena microbiota. Ok. Ni siquiera tener un buen rendimiento es tener una buena microbiota. Ok. Y acá vamos a explicar un poco de algunas cuestiones inflamatorias. Hablemos. ¿Por qué se genera el dolor de estómago y por qué se genera la diarrea en el corredor? Bueno, pues digamos que resulta y pasa que los azúcares ultraprocesados, todos, o sea, el roscón, el croissant, toda esa repostería, y entre ellos los geles, que son pues azúcares de alto índice glicémico y de muy rápida absorción, generan generalmente la microbiota lo que hace para regular el sistema inmune y mantenerlos bien es producir la molécula de TH17, que la molécula de TH17 lo que hace es mediar ese tipo de respuestas inflamatorias. Si eso no se media, si no hay un mediador de eso, vamos a tener inflamación por todo lado. Entonces, ¿qué pasa? El azúcar refinado, el azúcar del ultraprocesado va a impactar ahí y va a inhibir esa creación. Y al inhibir esa vía molecular, vas a estar inflamado. Eso es lo que generalmente genera la inflamación. Exacto. La escasez de ese reconocimiento TH17 hace que se inflame la cuestión. Y así muchas cosas. Realmente hay muchas cosas que se median por el TH17. Y pues ya está. Digamos que esa es la primera parte. Teniendo en cuenta eso, si uno tiene la mejor microbiota posible el día de la competición, claramente, lo que nosotros hacemos con la microbiota, lo que nosotros entrenamos como deportistas con la nutrición es la misma marca de gel y los mismos suplementos. ¿Por qué? Porque en últimas estamos estamos haciéndole el síndrome de Estocolmo a la microbiota. Entonces que le estamos cascando, pero como le estamos cascando con algo conocido, pues es clemente con nosotros. Pero cuando se acostumbró. Exacto. Pero cuando uno le mete algo que la microbiota no conoce, ahí es donde vamos a empezar a tener problemas. ¿Y cómo evitar que la microbiota... Obviamente el deber ser de las vainas es no consumir, pero claramente en el deporte sí o sí se requiere la suplementación en algún punto. No estoy invitando a que en 5 kilómetros se metan, no. Sino que en algún punto va a ser necesaria la suplementación. Entonces, ¿cómo evitar que la suplementación llegue a caer mal? Teniendo la mejor microbiota posible. Y realmente, pues digamos que los suplementos puros, llámese enterogermina, o el yogur griego inclusive, van a tener una particularidad, es que eso no hace daño. O sea, eso no a mí la persona que me diga que el yogur griego le hace daño es porque tiene la microbiota muy jodida. Claro, debe estar desbalanceadísimo. Exacto, o sea, está muy desbalanceado porque realmente cuando tú metes cosas buenas, por derecha no puedes inflamarte más. O sea, ya llega un punto en que ya realmente no. Entonces tú cuando la vas arreglando, en la medida que lo vas arreglando, va mejorando tu salud. Y va mejorando esa ventana de oportunidad que tiene tu intestino para distenderse, inflamarse y volverse una nada, va mejorando. Entonces va cerrando la oportunidad, o sea, va cerrando esa puerta de que te ocurra. Lógicamente el riesgo siempre va a estar, pero la mejor manera de mitigar ese riesgo de que algo llegue a sentar mal o que se te genere inflamación y demás, es tener esa uno, comer lo más suave posible antes de la carrera, y dos, probióticos a la lata para que esa microbiota esté lo mejor posible. Listo. Lo mejor posible. Perfecto. Gracias, me llevo este apunte, mejor dicho. Porque sí, claro. No, total. Yo he tenido que cambiar mucho mi alimentación ahorita en toda esa preparación de carrera. Yo no como este tipo de carbohidratos en mi vida normal. Pero pues uno sabe que por el rendimiento y la suplementación hay que meterlos en cierto momento, pero pues digamos que tratemos de hacerlo de la forma más consciente y digamos como cascándole no tan duro a nuestro organismo. ¿Hay algo más que tú quieras decir con respecto a tips para poder, digamos, mejorar la vida de esas personas que tienen No se estresen. Uno elige por qué se estresa, siempre.
Siempre. O sea, parte también Sí, de los sí, tips sí, de esto es gestión de las emociones, Autogestión. gestión del estrés. No, claro, total, o sea, realmente si ustedes tienen a alguien que quieren mucho, ese es el mejor consejo que uno le puede... O sea, suena muy clichésudo, Sí, pero lo es todo. sí, No uno elige por qué se estresa, sí, uno elige por qué se estresa y realmente ya está. sí. Uno elige por qué se estresa. Sí. Creo que no hay más por decir ahí. Estoy de acuerdo. Uno elige por qué se Estoy de estresa. acuerdo. Y generalmente, bueno, acá ocurre una cosa importante, el cortisol es un veneno para la microbiota, entonces, si tú te estresas, más cortisol y más cortisol, peor microbiota. Peor microbiota. Y peor microbiota, esas vías Exacto. neuronales Y que haces el van para el feedback, cerebro. haces como en el sistema endocrino, haces un feedback positivo de toda esa cascada neurológica del estrés, chan, 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 chan. Y te fregaste. Exacto. Listo. Entonces, pues digamos que es importante Gestionar eso. O sea, realmente Sí. el estrés, hoy en día el estrés es una pandemia, yo Es una podría pandemia. decir, es una pandemia. Es una pandemia. Que está tan normalizada que poco se habla por los estilos de vida y por las Sí. vainas importantes que acontecen en la vida, pero yo creo que depende de uno. Y vale la pena ser consciente. Exacto, vale la pena ser conscientes de sí mismos. Sí. Y Sí, ya está, o sea, si uno se estresa más o menos la situación, el No va a panorama cambiar. no va a cambiar, pero sí va a cambiar tu microbiota. y Hay eso es bueno. hay cosas que uno puede manejar y cosas que no puede manejar. Exacto, es y eso. uno tiene Tener que- la sabiduría de que puedo cambiar, tener la entereza de asumir cuando no puedo cambiar nada y no estresarme. Porque si no, no lo voy a pagar, no lo voy a pagar también yo, con malos hábitos, Sí, pero también la va a pagar la microbiota. la microbiota. Y vean que ya todos saben ya toda la importancia de esa microbiota. Exactamente. Bueno, no, Juan, ¿nos quedó algo por mencionar? Pues yo creo que abordaje está, o sea, hay de dónde, hay de dónde. No, podríamos hablar aquí. Yo siempre les traigo gente que podría hablar 12 horas continuas del mismo tema. A lo José Ordóñez, una maratón de microbiota, o sea, 48 horas hablando de microbiota cada día. Pero estos episodios están diseñados para que sean un abrebocas a un tema muy importante para que ustedes les genere la curiosidad, investiguen. Aquí, digamos, ya les presento a Juan, personajazo, les voy a dejar sus cuentas para que los sigan, los inspire, tiene cositas muy lindas para enseñarnos. Entonces, nada, Juan, gracias por este espacio, por tanto conocimiento, por tanta generosidad. Te dejo este último pedacito del episodio para que tú a la comunidad le dejes un mensajito, una reflexión, algo que tú quieras que se lleven, que sea lo último que van a escuchar de este episodio, la cereza del pastel. Lo que tú quieras, mensajito para la digamos comunidad. que va a sonar un poco punitivo, ¡Oh, Dios! rompiendo la cuarta pared ahí en YouTube. Va a sonar un poco punitivo, pero es eso. Si se quieren un poquito, cuiden su microbiota. Porque, listo, esto es como un carro. Sí. Uno muchas veces quiere que el mejor manicure, que el mejor peinado, conservarse. Pero ¿de qué sirve tener un buen aspecto del carro si el motor está podrido? Y lastimosamente el motor no es de nosotros, entonces digamos que aquí lo importante es eso. Si hay un poco de autocuidado en nosotros o hay una pizca de autocuidado, quieran la microbiota y cuídenla, porque a la final todo lo que va a ser de nosotros en todas las actividades que hagamos va a repercutir en la microbiota. Sí. Y la microbiota va a repercutir en nosotros. nosotros, Entonces digamos que esto es como si escupes para arriba se te va a devolver sí o sí. Entonces si te tiras la microbiota te va a hacer el favor, y porque es un favor, te va a hacer el favor de darte cuenta en que la estás embarrando. Y ella misma te va a decir cómo arreglarla. Okay. Ya va en ti si tienes algo de autogestión y te quieres un poquito para poder para poder arreglarla. Realmente es eso, o sea, Sí. el querernos a nosotros significa querer nuestra microbiota. Ok. Es eso. Wow, Juan, Es eso. qué mensajote, porque al final somos más microbiota que humanos. Exacto, entonces, o sea, es quiéranse, que a lo mejor no soy yo, sino es mi microbiota la que está Hablando. diciendo el mensaje, o sea, Es tu microbiota hablando. es mi microbiota hablando, es vocero ante la ONU. Juan, gracias por este momento, por este momentazo. La pasé buenísimo, aprendí un montón. Espero que ustedes también, nos escriban, se comuniquen con nosotros. Dejo aquí abajo los recursos para que ustedes también se comuniquen con Juan. Vamos a ver si hacemos algo chévere, un live, algo donde nos podamos comunicar con ustedes y nos puedan dar sus preguntas. Suscríbanse al canal de YouTube. Y Juan, gracias otra vez. No, a ti por todo la esto, invitación. de a ti verdad. por la invitación. Y, mejor dicho, Mi yo veré. microbiota les agradece y tú le agradeces la invitación también, sí. Chao, chao. Si te pareció útil esta conversación, compártela.
Por último, recuerda que las mejores conversaciones son contigo. Sígueme en @conversaciones.saludables en Instagram, donde tienes un espacio para participar, opinar y tener información acerca de los próximos eventos de esta comunidad.